Es el momento de presentar a la licenciada Gabriela Silvestri. Gaby, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, licenciada. Bien. Bueno, dice Gaby que la pandemia nos ha dejado secuelas y secuelas patológicas. ¿Cuáles son las más comunes o las patologías más comunes que se ven después de un año de pandemia, ¿no? Porque no sé si está bueno celebrar, como dije hoy, claro, pero es la realidad. Estamos ya asomándonos al año. Exacto. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas más frecuentes que se fueron presentando en este último tiempo? Como por ejemplo el insomnio, que es algo que se presenta con muchísima frecuencia. El incremento de la ansiedad, esto es muy notorio, cada vez más personas se manifiestan ansiosas, digamos. Después, en otro momento podemos diferenciar cuál es la ansiedad normal, hasta dónde podemos considerar una ansiedad normal. ¿Dónde empieza a ser patológica, no? Exacto, y dónde ya podemos empezar a hablar de un trastorno de ansiedad que entramos en otro terreno, digamos. También el estrés postraumático, que es otra de las patologías, y la depresión, ¿no es cierto? Estas son como las manifestaciones más generales que estamos empezando a ver después con las secuelas de la... La pandemia nos encerró de una manera dura y abrupta al comienzo, y de acuerdo a los lugares donde cada uno vivimos, pero basémonos en el nuestro, hemos tenido una apertura paulatina, digamos, hasta una pseudo normalidad en la que estamos viviendo en este momento. El hecho de que hayamos tenido algún problema, de que nos encontremos teniendo alguna de estas patologías, el hecho de despacito ir caminando, o por lo menos como así pareciera, hacia la normalidad, hace que los trastornos también desaparezcan, disminuyan, o ya vinieron para quedarse. En algunos casos sí, en otros casos no. Me parece que, así como vos decías, Emilio, es importante poder ver cuál es el contexto en el cual se fueron desarrollando estos síntomas y algunas de las personas lo presentan, digamos, ¿no es cierto? Sí. No es lo mismo la persona que quedó sin trabajo, la persona que se redujo sus ingresos económicos, claro. Tampoco es lo mismo una persona que contrajo la enfermedad o que perdió a un ser querido en todo este tiempo. Y pienso que tampoco es lo mismo que esto le pase a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto mayor. Exacto. Por ejemplo, el consumo de alcohol se vio más en los jóvenes, que aumentó muchísimo. Mira. El miedo a la muerte aumentó más en las personas mayores, o sea, están empezando a haber ya estadísticas acerca de cómo fue transitando la pandemia para cada uno, digamos. Y la ansiedad, como te decía, que es generalizado. Yo creo que la ansiedad tiene mucho que ver también con la incertidumbre del futuro, digamos, ¿no es cierto? Sí. Eso a veces despierta muchísima ansiedad. Pero creo que en ese punto está bueno también pensar cuándo hay que consultar a un profesional, cuándo lo que a mí me está pasando ya se me está yendo de las manos y necesito consultar con alguien, digamos, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante de tener en cuenta de cuando algunos de estos síntomas ya se están tornando como muy intensos y, por ejemplo, no te dejan trabajar, no te dejan descansar, no podés retomar tu vida dentro de todo normal, digamos, o las actividades que harías con normalidad. Hay muchas actividades que todavía se están desarrollando en forma virtual, que hay gente que todavía está trabajando en las casas, o que por lo menos, qué sé yo, estas famosas burbujas, como dice todo el mundo, 15 días trabajan en la oficina, 15 días en la casa, los chicos con la escuela, esta historia. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que me pasa algo? Bueno, si no podés dejar de pensar, por ejemplo, si no podés dejar de lavarte compulsivamente las manos o de pensar compulsivamente en que te podés contagiar o que el otro se va a contagiar o que puede pasar algo muy malo, si realmente te cuesta muchísimo conciliar el sueño y no podés dormir y tenés que recurrir a algo para dormir, la ansiedad, bueno, esto de la somatización también, es pensar todo el tiempo o sentir todo el tiempo que te duele la panza, que te duele la cabeza, que te duele el cuerpo, y si esto se presenta muchas veces durante un tiempo prolongado, digamos, ¿no es cierto? Bien, como siempre, muchas gracias, Gaby. Bueno, muy bien. Nosotros les decimos, como siempre, que encuentran a la licenciada Gabriela Silvestri en sus redes sociales, ga.silvestri en Instagram, licenciada Gabriela Silvestri en Facebook, y a través nuestro, obviamente, que es mucho más fácil. ¿Nos vemos el lunes que viene? Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el miércoles en la radio primero. Ya anda recorriendo todas las radios esta mujer, me parece muy bien.